A líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar: cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Buenos días, bienvenidos a una nueva Cita Médica, su programa de salud de la radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para el día de hoy hemos convocado un tema interesante para ustedes, seguramente es de mucha preocupación de la comunidad. De hecho, existen algunos factores de riesgo que siempre nos preocupan para diversas enfermedades, pero particularmente el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares.
Y para ello contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Gaibor. Él es especialista de nuestra Casa de Salud y ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores para brindarnos sus conocimientos y poder llegar a la comunidad con este propósito educomunicacional que tiene la Radio Conexión Vital. Doctor Gaibor, bienvenido a Cita Médica. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo en este día tan importante que se está celebrando el Día de la Salud. Entonces vamos a hablar acerca de tips importantes para tener una salud cardiovascular muy buena. Gracias, doctor. Y bueno, ya como un antecedente, se dice que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de las defunciones a nivel del mundo. Entonces, doctor, antes de empezar a hablar de los factores de riesgo, coméntenos un poco ¿a qué llamamos enfermedades cardiovasculares para poder ya insertarnos en este tema? Sí, las enfermedades cardiovasculares están en relación con cualquier enfermedad que afecte el aparato circulatorio, el sistema circulatorio. Vamos a hablar de enfermedades del corazón, como pueden ser infarto, como pueden ser arritmias como fibrilación auricular y también pueden ser enfermedades isquémicas del cerebro, como puede ser un accidente cerebrovascular. Esas son las principales enfermedades cardiovasculares, sobre todo las que tienen más prevalencia a nivel mundial. El infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular, que son las causas de mortalidad más importantes en el mundo. Cerca de 18.6 millones de personas fallecen a nivel mundial por año a causa de enfermedades cardiovasculares. A nivel global, las enfermedades cardiovasculares corresponden a la tercera parte de muertes. Doctor, ya para insertarnos en el tema que hoy nos convoca, ¿a qué llamamos factores de riesgo cardiovasculares y por qué es tan importante hablar de esto? Los factores vamos a determinarlos como cualquier agente o situación que ante la exposición a un individuo o a un grupo de individuos pueden desencadenar una condición. En este caso puede ser una enfermedad. Si nos centramos en la parte cardiovascular, por citar un ejemplo, sería la hipertensión arterial. Si un individuo está expuesto a hipertensión arterial durante muchos años, puede generar, no necesariamente va a generar, pero puede generar algún tipo de enfermedad cardiovascular, como puede ser un infarto o como puede ser un accidente cerebrovascular. Y podríamos mencionar quizás si existe algún factor de riesgo que sea más convencional uno que otro. Sí, porque cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, sobre todo pensamos en hipertensión arterial, en tabaquismo, y creo que lo más importante es el colesterol. Siempre pensamos, no, el colesterol es lo más grave, pero existen muchos otros factores de riesgo que nosotros conocemos, que están presentes, que se han publicado y evidencia de eso a nivel médico, pero la gente a nivel general no conoce estos factores de riesgo. Uno de esos puede ser la contaminación ambiental, pueden ser otras enfermedades que no directamente están relacionadas con el corazón, pueden ser múltiples cosas y también hay situaciones que nosotros no le damos la suficiente importancia, como puede ser el sedentarismo. Nosotros creemos que el no tener un estilo de vida activa no es tan trascendental, pero como podemos ver en varias publicaciones, el hacer actividad física disminuye a la mitad la mortalidad cardiovascular. Y de hecho la actividad física está relacionada también con el hecho de mantener un peso saludable. Es importante entonces el mantener este peso saludable también para evitar enfermedades cardiovasculares. Sí, eso es súper importante, que nosotros tengamos un peso que sea acorde para nuestra talla. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal adecuado está entre 20 y 25. Si estamos por arriba de 25, estamos hablando de sobrepeso, y si estamos por arriba de 30, entonces ya estamos hablando de obesidad. Hay mucha gente que cree que si es que tiene sobrepeso, si tiene obesidad, pero tiene un estilo de vida relativamente activo, no son sedentarios, no tienen hipertensión arterial, no fuman, no tienen el colesterol alto, entonces creen que van a tener una vida excelente sin desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es el paradigma que nosotros vemos, el gordito de cachetes rojos que no va a tener ningún problema durante la vida si no tiene otras enfermedades. Y lo que se ha visto es que no existe esto, sino que cuando una persona tiene obesidad, esta obesidad después de un tiempo, en un futuro inmediato, puede generar otras enfermedades como es el síndrome metabólico. En el síndrome metabólico nosotros vemos que existe
resistencia a la insulina, este paciente puede desencadenar diabetes, hipertensión arterial, y vamos a tener también alteraciones de los lípidos, alteraciones del colesterol y los triglicéridos, por lo que recomendamos siempre tener un peso saludable. Entonces, un peso saludable va a ser tener un índice de masa corporal por debajo de 25, lo más adecuado va a estar entre 23, 22. Tampoco es aconsejable que nosotros tengamos un peso excesivamente bajo. Si estamos por debajo del índice de masa corporal de 20, entonces podemos ser vulnerables a otro tipo de enfermedades. Vamos a tener una depresión de nuestro sistema inmune, entonces tampoco es adecuado estar en este estado caquético. Y doctor, usted mencionó también otro dato interesante que llama la atención, que tiene que ver con el aspecto ambiental, la contaminación ambiental. Esto también puede incidir en cuanto a la enfermedad cardiovascular y cómo lo hace. Es súper interesante hablar ya de otros factores que no son los convencionales, porque siempre nos fijamos en la hipertensión arterial, la diabetes, pero cuando vemos el monto global de cada factor de riesgo, cómo aporta en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, está reportada que la contaminación ambiental ocupa el cuarto lugar, es decir que la contaminación ambiental es un factor de riesgo incluso más importante que el colesterol. Siempre preocupados con el colesterol, que tengo que tomar tal vez esta pastilla para el colesterol, y no nos damos cuenta que existe un factor que todos estamos expuestos desde que somos pequeños, y es la contaminación ambiental, que la contaminación puede ser desde el aire, desde el suelo o la contaminación auditiva. Lo más importante a lo que se refiere a la parte cardiovascular es la contaminación del aire, y es un dato súper interesante que nosotros podemos prevenir el no estar expuestos a este tipo de contaminación. Una forma es podemos chequear en el Google cómo está la contaminación ambiental en nuestra ciudad. Si es que la contaminación nos da muy alta, por ejemplo, hoy es un día muy soleado y con el regreso a nuestras actividades cotidianas de esto de la pandemia, entonces la contaminación está ya en un índice moderado. Cuando nosotros tengamos índices moderados o altos, lo aconsejable es no estar expuesto a los exteriores, permanecer en casa. Podemos tener filtros EPA, si es que tenemos que salir, probablemente ya nos van a retirar las mascarillas por la parte de la pandemia, pero si es que vemos que existe un nivel alto de contaminación, mantener la mascarilla si es que vamos a estar en sitios con muchísima polución, como pueden ser barrios que tienen alta afluencia de buses. Realmente resulta interesante el hecho de que aspectos como el ambiental puedan incidir también en cuanto al desarrollo y, peor aún, la complicación de enfermedades cardiovasculares. Y usted ya lo había mencionado, se tratan de aspectos no convencionales. Y bueno, relacionando esto un poco, también tenemos una inquietud que ya nos empiezan a enviar por nuestra línea de WhatsApp y nos consultan si así como el aspecto ambiental, aspectos psicológicos pueden incidir también en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el estrés o la depresión. Sí, es súper interesante esa pregunta. Muchas veces nosotros hemos escuchado esto de que nos rompieron el corazón, y es verdad, o sea, un corazón roto puede desencadenar un infarto. Una situación de estrés intensa puede generar que nosotros tengamos una descarga abrupta de catecolaminas, es decir, de adrenalina, y esto, si es que nosotros tenemos alguna propensión, puede desencadenar un infarto. Las arterias del corazón no tienen placas de aterosclerosis. Esto se produce por el estrés que recibe el corazón, por esta descarga de estas sustancias que aumentan nuestro tono simpático. Y también eso en la parte aguda, y se ha visto en estudios la correlación de esto. Por ejemplo, en eventos como un terremoto, nosotros tenemos registrada la mortalidad todos los años. Por decir, el 4 de enero del 91, del 92, del 93 se registra la mortalidad. Principalmente vamos a hablar de este evento que fue un terremoto que ocurrió en Los Ángeles, y vemos que la mortalidad cardiovascular estuvo en 40. El 4 de enero del 94 que existió el terremoto, la mortalidad cardiovascular fue de 100, o sea, casi que se triplica la mortalidad desencadenada por una situación de estrés que fue abrupto para mucha gente. Y vemos lo mismo que ha pasado en finales de fútbol, por ejemplo ahora con esta época de la guerra. Entonces vemos el incremento de estos
enfermedades cardiovasculares secundarias a un estrés agudo, pero también el estrés de forma crónica puede influir a nivel del desarrollo de infarto o accidente cerebrovascular. Situaciones como depresión, como ansiedad, tienen un incremento de estos tipos de enfermedades en alrededor de un 30%. Y por otro lado, situaciones que nos hacen sentir bien, como por ejemplo el ser optimista, se ha visto que disminuye en un 30% el desarrollo de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta ya desde etapas tempranas. Debemos cuidar nosotros a nuestros niños. Si es que nuestros niños están en un ambiente nocivo desde pequeños, van a ser mucho más vulnerables a otros agentes tóxicos como puede ser el tabaquismo, y esto a futuro puede desencadenar alguna enfermedad cardiovascular. Entonces se trata de una cadena de situaciones y algunas están bajo el control de las personas en todo caso, porque si ya vemos que estamos ante situaciones complicadas, sea el ambiente, sea situaciones emocionales, creo que el control está dentro de las personas mismas. Pero doctor, también tenemos aquí otra consulta y nos preguntan, ¿tiene alguna relación el uso de anticonceptivos u hormonas de otro tipo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares? ¿Se pueden constituir como un factor de riesgo? Sí, eso sobre todo al referirnos con el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Lo que se ha visto es que las mujeres, cuando están en una etapa premenopáusica, tienen menos desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, si es que nosotros utilizamos la terapia de reemplazo hormonal, no vamos a tener durante ese inicio de la menopausia este factor incrementado de riesgo cardiovascular. No se ha visto de forma directa el uso de anticonceptivos con una relación directa con aumento de enfermedad cardiovascular. Hablemos de infarto o de accidente cerebrovascular, sí puede ser un factor de riesgo para el tromboembolismo pulmonar. Importante la entrevista que estamos desarrollando el día de hoy junto al doctor Juan Carlos Gaibor. Estamos hablando sobre los factores de riesgo cardiovasculares. Vamos a hacer una primera pausa, no sin antes reiterarles la invitación a comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. También ustedes pueden dejarnos comentarios en nuestra transmisión en vivo en Facebook en @rconexionvital. Recuerden además que este programa en lo posterior podrán observarlo en la plataforma de YouTube en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, y también lo pueden escuchar en nuestra nueva plataforma en Spotify como Radio Conexión Vital. Con este recordatorio nos vamos a una primera pausa y regresamos en breves minutos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. La paciencia es la mejor medicina. Este es un mensaje de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla.
es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. La COVID-19 es una nueva enfermedad. Los científicos, los investigadores y los profesionales de la salud trabajan juntos para entender mejor el virus, cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos. Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes y la ciencia no se detiene. Y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas soluciones, las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles, demostremos nuestra resiliencia. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Regresamos con su programa Cita Médica, este espacio de salud de la radio Conexión Vital. Y el día de hoy estamos abordando un tema importante junto al doctor Juan Carlos Gaibor, los factores de riesgo cardiovasculares. Y doctor, tenemos algunas inquietudes en torno al tema que nos envían y nos consultan sobre la incidencia del factor hereditario. Si un familiar mío ha tenido alguna enfermedad cardiovascular, ¿yo la puedo heredar? Sí, sin duda, si nosotros tenemos algún familiar en primer grado que ha tenido un accidente cerebrovascular o un infarto, entonces nosotros tenemos una propensión o podemos tener una propensión a tener una enfermedad cardiovascular de este tipo. Antes se pensaba que únicamente era cuando nosotros teníamos un familiar en primer grado que ha desarrollado esta enfermedad cuando fue menor de 45 años. Sin embargo, lo que se ha visto, si es que nosotros en nuestra familia tenemos varios hermanos o varios tal vez familiares, como puede ser nuestro padre o nuestro abuelo, tuvieron enfermedad cardiovascular por más de que fue por arriba de los 65 años, es decir, ya etapas mucho más altas. Si es que vemos que nuestra familia ha estado expuesta a este tipo de enfermedad, entonces nosotros también podemos desarrollar una enfermedad cardiovascular. Esto puede venir ya con nuestra propensión genética a tener otras enfermedades, a desarrollar otros factores de riesgo, como puede ser dislipidemias o como puede ser la hipertensión arterial. Por eso es fundamental, si nosotros hemos visto que tenemos algún familiar cercano que ha desarrollado enfermedad cardiovascular, hacer prevención cardiovascular y sobre todo controlar nuestros factores de riesgo. Si nuestro padre tuvo un infarto cuando tuvo 45 años
y se registró que tenía un problema de dislipidemia, es decir, de alteración de los lípidos, del colesterol, nosotros lo mínimo que debemos hacer es tener controlado nuestros lípidos, porque muchas veces este tipo de factores de riesgo no dan ningún síntoma y nosotros únicamente lo encontramos cuando hacemos este screening a nivel de laboratorio. Gracias, doctor, por dar respuesta a esta inquietud y tenemos otra pregunta, doctor. Nos consultan, mi hija sufre de epilepsia refractaria. ¿Puede estar expuesta también a sufrir alguna enfermedad cardiovascular? Esto es importante porque ya podemos hablar acerca de todas las enfermedades. Cuando nosotros tenemos cualquier enfermedad y esta enfermedad no está controlada, puede desencadenar un estado proinflamatorio a nuestro organismo. Un estado proinflamatorio puede generar que nosotros tengamos accidentes de placa, es decir, si ya tenemos problemas de colesterol y tenemos depósito de placas en nuestras arterias del corazón, estos estados proinflamatorios hacen que se inestabilicen estas placas y puede desencadenar un infarto. Es por eso fundamental que todas las enfermedades sean tratadas de forma adecuada. A veces nosotros nos centramos no tanto en estos casos de enfermedades neurológicas, pero sí, por ejemplo, en enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoidea. Nosotros intentamos hacer prevención cardiovascular dándole medicinas, cuando lo que en verdad tenemos que hacer primero es controlar la enfermedad de base, asegurarnos que su estado inflamatorio esté regulado, y ya cuando una vez que hemos visto que su estado inflamatorio está regulado, entonces ahí ya podemos de forma adecuada intentar llegar a nuestras metas terapéuticas, que sería el tener un colesterol bajo con el uso de estatinas. En el caso de pacientes que estemos haciendo prevención secundaria, es decir, pacientes que ya han tenido algún evento cardiovascular y queremos controlar los niveles de colesterol. Gracias, doctor, por dar respuesta a estas inquietudes y gracias también a ustedes por sintonizarnos y también hacernos llegar estas dudas para que el doctor nos pueda ayudar a resolverlas aquí en este programa. Ahora, doctor, entre datos un poco interesantes, datos curiosos, ¿es posible que la disfunción eréctil sea un factor de riesgo cardiovascular? Súper interesante este dato porque es algo que tiene mucha prevalencia. Cerca del hasta el 40% de hombres por arriba de los 40 años pueden tener esta situación de la disfunción eréctil, y a veces directamente acuden al urólogo y se piensa una causa anatómica urológica como la base, cuando puede en verdad ser el desarrollo de una enfermedad cardiovascular subclínica. Es decir, nosotros no sabíamos que teníamos placas de colesterol, que no teníamos un adecuado sistema circulatorio, y por eso desencadenamos este tipo de alteración. Se ha visto sobre todo que es mucho más frecuente en pacientes hipertensos. De este 40% de hombres que sufren disfunción eréctil, el 80% va a ser hipertensos. Y antes que nosotros empecemos a medicarnos y a tomar la pastillita azul de por vida, que incluso puede tener también otros efectos colaterales indeseables, nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida. Podemos utilizar una dieta, como por ejemplo la dieta mediterránea. Se ha visto que estas dietas que promueven una vasodilatación a nivel de nuestro cuerpo pueden disminuir la incidencia de esta disfunción eréctil y puede ser mejor incluso que el tratamiento farmacológico. De igual forma, si nosotros hacemos actividad física, vamos a producir vasodilatación y esto va a mejorar estos aspectos de la vida. Gracias, doctor, por esta explicación. Y bueno, en el transcurso de este programa hemos visto que algunas situaciones que quizá no habríamos pensado tienen relación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Existen quizá algunos otros temas que no estén estrechamente relacionados con la salud, pero que incidan en el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares? Sí, nosotros sobre todo en la parte médica, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular y prevención, siempre nos vamos con hipertensión, diabetes, colesterol y a la parte de fármacos, pero creo que nosotros ya también debemos empezar a formar parte de nuestro entorno global y no centrarnos únicamente en las medicinas, no únicamente en las enfermedades. Factores muy importantes a nivel de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares puede ser la pobreza. Si nosotros analizamos datos, la gente lamentablemente que vive en condiciones de pobreza tiene
hasta un 30% más de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular. O sea, nosotros podemos centrarnos únicamente en la parte de las pastillas, pero hay un entorno general que también está afectando a esta situación. Creo que es muy importante cuando estamos hablando de salud, hablar de prevención cardiovascular. Nosotros tenemos varios estratos de prevención cardiovascular. La prevención cardiovascular inicia con la prevención primordial. En la prevención primordial nosotros lo que queremos hacer es evitar que el individuo esté expuesto a un factor de riesgo. ¿Cómo puede ser que evitar que un individuo esté expuesto a un factor de riesgo? Es educando a nuestros niños, como habíamos hablado, evitar que estén cerca del tabaco, porque una vez que ya han iniciado con el hábito tabáquico, eso a futuro va a ser mucho más difícil de erradicar. Y hablando sobre este tema que es súper importante del tabaco, también podemos hablar de qué opciones tenemos nosotros para disminuir la parte esta del hábito tabáquico. Creo que es fundamental el hacer ejercicio físico. Está muy de moda ahora el tabaco electrónico. Lastimosamente no se ha visto que el tabaco electrónico nos ayude a disminuir o que nos haga que nosotros tengamos menos de este hábito tabáquico. Por el contrario, el tabaco electrónico viene ahora como una moda y mucha gente que antes no fumaba empieza a fumar, empieza a utilizar este tabaco electrónico pensando que claro, que no es tan dañino como el otro tabaco, que no hace combustión, que únicamente es vapor. Lastimosamente no es únicamente vapor lo que estamos utilizando con el tabaco electrónico, son varias sustancias que vienen también, contienen nicotina. La nicotina es perjudicial para nuestro corazón. ¿Por qué es perjudicial? Porque aumenta la rigidez de las arterias, promueve un tono simpático más alto y esto también se involucra con el desarrollo de esta enfermedad que es la aterosclerosis. Esto nos lleva también a la reflexión a todos al respecto del consumo del tabaco, ¿no? Inicialmente se pensaría en el daño quizás de pulmones, pero estamos viendo que puede desencadenar otro tipo de enfermedades y estas ya con más complejidad. Ahora, doctor, bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta importante entrevista y usted a lo largo de este diálogo nos ha hablado mucho sobre el estilo de vida, porque hay algunas situaciones que podemos controlarlas nosotros. ¿Cuál sería su principal recomendación para llamar a la comunidad a la prevención de estas enfermedades y bueno, de ya existir al cuidado de las mismas para evitar estos factores de riesgo? Yo creo que es fundamental hacer énfasis en lo que es la prevención primordial que dije, o sea, evitar estar expuesto a estos factores de riesgo cardiovascular. Luego vamos a la prevención primaria. La prevención primaria es cuando nosotros ya tenemos un factor de riesgo, controlarlo y evitar que genere alguna enfermedad. Puede ser, nosotros tenemos que controlar nuestra presión arterial. Si es que desarrollamos hipertensión arterial, entonces tenemos que controlarla porque a futuro vamos a tener complicaciones que pueden ser graves tanto a corazón, riñón como cerebro. Y luego también vamos a ir a la parte de prevención secundaria. Lastimosamente, si nosotros no actuamos de forma adecuada en etapas tempranas y ya desarrollamos una enfermedad como pudo haber sido un infarto, tenemos que controlar nuestros factores de riesgo, controlar nuestro nivel de colesterol, nuestro nivel de hipertensión arterial, nuestro nivel de los otros factores de riesgo, como hablemos de la diabetes, de nuestro estado proinflamatorio. No porque pensamos que ya tuvimos el infarto y ya pasó esa situación, eso es algo que puede volver a pasar. ¿Y cómo hacemos esto? Es a través de un estilo de vida saludable, lo que hemos siempre promocionado durante todas nuestras charlas, es ser activos, disminuir el sedentarismo, el intentar utilizar los medios de transporte lo menos posible, intentar movilizarnos caminando, intentar no utilizar el ascensor, utilizar las gradas, el hacer la actividad física mínima requerida, que son 150 minutos por semana. El tener una dieta saludable quiere decir baja en grasas, con abundante cantidad de fibra a través de las frutas y verduras, rica en pescado como omega 3. También podemos utilizar frutos secos y intentar estar lejos de los efectos tóxicos
que puede ser por ejemplo el tabaco, y controlar factores que nosotros no podemos cambiar directamente como puede ser la contaminación, pero sí intentar estar expuestos en estas situaciones de alta contaminación. Gracias, doctor, por estas importantes recomendaciones. Siempre es interesante el hacer un llamado de atención a la comunidad al respecto de algunas situaciones que tal vez las estamos haciendo mal para corregirlas, y esto obviamente en beneficio de nuestra salud y la de nuestra familia. Doctor, le queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy con este importante tema en nuestro programa Cita Médica. Adicionalmente, antes de dar por finalizado este programa, queremos enviar un saludo a las personas que se han conectado con nosotros a lo largo de este programa. Enviamos un saludo a Rosita Mafla, Daisy Guevara, Piedad Solano, Ricardo Buri. Adicionalmente nos acompañaron Alexa Loor, Jenny Vargas, Yesenia Mora, Jenny Acosta, un saludo especial para Michelle Lara, Adriana Vargas, Tania Ulpo y muchas otras personas más que han interactuado con nosotros y nos han seguido en esta transmisión, en donde hemos podido hablar sobre los factores de riesgo cardiovasculares con el doctor Juan Carlos Gaibor. De esta manera llegamos a la parte final de este importante programa, no sin antes invitarles para la próxima semana una nueva cita médica, y por supuesto recordarles que ustedes pueden revisar este programa tanto en Facebook como también en las cuentas de YouTube y Spotify, todos estos canales abiertos para ustedes, para su comodidad. Nos acompañó el día de hoy Edison Uchupante en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Hasta una nueva cita médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.